¿Me escuchan bien? Hola, Eva. Sí, ¿cómo está? Se le escucha. Bien, ahora sí bien. Un poquito más fuerte, por favor. Mucho más fuerte. Creo que sí. Ahora. Sí, está bien. Bueno, trataré de hablar más fuerte. No sé realmente cómo se aumenta el volumen. Ahí se, Como les, ahí se escucha como- súper, súper licenciado, con un poquito de ruido, pero se escucha más fuerte. Perfecto. ya, como les decía a los que estaban ya minutos antes, tengo como 8 años de experiencia dando clases, pero es mi primer día en el sistema virtual. Así que, bueno, hay que adaptarse nomás y aprender. Ya, díganme, ¿estamos los que somos todos en la clase? ¿Estamos como para comenzar? ¿O hay alguien o a qué hora normalmente dando gracia? Estamos todos licenciados, no se preocupe. Ya, gracias, Verónica. Bueno, este es el siguiente módulo con el que yo les voy a impartir, facilitar. En este módulo, como ustedes habrán visto, seguramente el material que les han pasado está dividido digamos que en módulos. Y la primera parte que vamos a revisar está muy referida a la integración económica, sobre todo política económica, fiscal, monetaria, cambiaria. Y también hay una parte en la que es el sistema multilateral de comercio, que es propiamente todo el funcionamiento del GATT y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es la organización que dispone todas las reglas de juego del comercio. Y una tercera parte que es ya integración económica. La integración económica ya es todos los procesos de integración en nuestra región, sobre todo las subregionales, me refiero a CAN, Mercosur, y eso sería el contenido que les he propuesto. Supongo que también les habrán hecho llegar el sílabo o el plan de el contenido de este módulo. Y bueno, este módulo que ustedes van a tener siempre ha estado impartido en forma presencial. Había una forma de calificar que eran las clásicas, ¿no? De los controles de lectura, de algún resumen o de alguna parcial o final, pero ahora estaba consultando antes con los directores, o sea, encargados del área académica y bueno, eso también un poco varía, ¿no? Bajo esta modalidad. Así que eh, vamos a tal vez más luego, tal vez antes de concluir la clase, hablar al respecto. No sé si es como en el sistema físico, ¿no? Que real, de que poco a poco van llegando a la clase y era mejor siempre hablarlo al final, esos temas que todos deberían escuchar. No sé si en el mundo virtual igual se aplica y replica esa situación. Eh, lo que sí también me han señalado es de que de todas maneras, por muy virtual que sea, yo debería pasar a tomar lista. Me han pasado la lista de asistentes, ahí he visto que somos 20 en total, conmigo 21 en la clase, lo cual es muy bueno porque significa que varios de ustedes están aprovechando su tiempo también estudiando, ¿no? En esta cuarentena. Entonces, ¿tienen alguna consulta inicialmente antes que comencemos con el contenido de la clase? ¿Alguna sugerencia, pregunta, comentario, etcétera? No sé por qué Por el momento todo bien, licenciado. Perdón, ya es era. licenciado, doctor. No, licenciado, no más. Ah, ya, No gracias. hay problema en eso.
Y bueno, no veo a nadie, ninguna cara, pero como ustedes prefieran, no lo sé. Supongo que así debe ser. Pero ustedes me ven, ¿no? Licenciado, sí se le ve. Ya, ok. Ok. Entonces voy a empezarles a compartir la presentación que nos va a guiar durante las clases. Y antes de concluir la clase, vamos a hablar ya un poco del tema de evaluación para que podamos decir con ustedes más. Yo les haré una propuesta. Entonces, a ver, voy a empezarles a compartir la presentación que también he enviado. Supongo que también les han hecho llegar. Listo. Ahí tienen la presentación que nos va a guiar. Están seguramente ahí siguiendo y también lo deben tener en ustedes. Vamos a empezar entonces, como les decía, esta primera parte. Lo importante es ver la política económica que dispone cualquier Estado para conseguir sus efectos en la economía, y la economía incluye, por supuesto, el comercio. Lo primero que hay que señalar es que la política económica va a comprender siempre todas las acciones, decisiones que que las autoridades en general en gobierno toman, ¿no?, respecto en el ámbito económico. Y puede ser siempre específica para cada país. Por más que se aplique la misma política económica en diferentes países, los resultados siempre van a ser diferentes. Yo con el licenciado, Todo este tema de la... Bueno, ya vamos a tener, Rocío, la oportunidad de conversar. Claudia, por favor. Alguien ha hecho, creo, algún comentario, pregunta, no sé si se puede volver a repetir porque no he alcanzado a escuchar bien. ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. ¿Cuál es al final el objetivo de la política económica? Y ustedes ahí ya tienen en sus diapositivas. Primero, conseguir el pleno empleo, conseguir el crecimiento económico, la estabilidad de precios, el equilibrio entre el ingreso y el gasto. Y para eso el gobierno va a disponer de algunas herramientas. Ahí está bajo tipos, pero pueden también considerarlo como herramientas. La política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Vamos a comenzar por la política fiscal, que se va a referir siempre al equilibrio entre el ingreso y el gasto. Todo gobierno, todo Estado tiene que conseguir ingresos para mantener operativa su aparato administrativo, realizar sus inversiones públicas, etcétera, pero también tiene otro componente que es el gasto público, ¿no?, las inversiones que realiza. Pero siempre debe haber posible el equilibrio entre ingresos y gastos. Si durante varios años se producen simplemente gastos mayores a los ingresos, pues empieza a producirse en los déficits, ¿no? Y de la misma manera, si los ingresos suelen ser reiterativamente mayores a los gastos, entonces es bastante más, hay superávit. La política fiscal puede ser tanto expansiva como restrictiva. Entonces hay dos tipos de política fiscal, expansiva y restrictiva. Vamos a ver con más detalle enseguida en la siguiente diapositiva, pero los objetivos de la política fiscal en general van a ser siempre lo mismo: acelerar el crecimiento económico, asegurar la redistribución de los ingresos que llegan al Estado entre toda la población, en lo posible generar el pleno empleo, el equilibrio en la balanza de pagos, etc. Aquí es donde ya vamos a ver con algo más de detalle la política fiscal en esta parte, sobre todo centrada en los ingresos del Estado. El Estado, por naturaleza, va siempre a tender a ser más
a tener una política más de gasto que de inversión. Entonces suele generarse desequilibrios. Para eso, para lograr los equilibrios, suele existir la política fiscal expansiva restrictiva. Vamos a comenzar por la política fiscal expansiva. ¿Cuándo se genera una política fiscal expansiva? ¿O cómo se genera en realidad? Es disminuyendo los impuestos. Cuando el Estado, el gobierno disminuye los impuestos, el efecto inmediato que se genera en la población es que hay mayor disposición, mayor dinero, que la gente ha dejado de pagar en impuestos y por tanto tiende a gastar más. Y eso va a generar un incremento en la demanda agregada. Cuando hay un aumento en la demanda agregada, las empresas también perciben eso, es decir, notan que hay mayor circulante, hay mayor demanda y por tanto empieza a producirse más. Al producirse más, las empresas significa que requieren más trabajadores, es decir, va generando empleo. Pero inmediatamente empieza a surgir un fenómeno que lo va a sentir la población en las calles. Como existe cada vez más gente con más ingresos porque se ha generado empleo y hay más circulante, también los precios tienden a subir. Y cuando los precios tienden a subir, eso se llama la inflación. Y cuando durante varios meses, varios años, la inflación se mantiene, es decir, es a largo plazo, también empieza a tener efectos negativos, ¿no?, sobre la economía. Entonces, seguramente va a ser cuando ya existe ya indicios de una inflación, es necesario aplicar una política fiscal restrictiva. ¿Qué significa la política fiscal restrictiva? Es decir, restringir que no exista ya tantos ingresos circulando, sino que sobre todo, y para eso el gobierno va a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, desde la política fiscal, obviamente subir los impuestos, puede subir a los impuestos a los salarios, a los bienes inmuebles, al consumo, a través de aranceles aduaneros, etcétera. Y cuando suben los impuestos, que es lo primero que va a ocurrir, que va a percibir la gente, las empresas, las unidades económicas, que tienen que disminuir sus gastos, ¿no?, su liquidez para en su consumo en el caso de las personas e inversión en el caso de las empresas. Todo esto genera de manera agregada que disminuye la demanda, ¿no?, es decir, el consumo y la inversión. De esa manera la gente deja de comprar y cuando la gente deja de comprar en el mercado, las personas que ofrecen sus bienes, sus servicios, perciben eso y también para conseguir algo de ingresos empiezan a bajar sus precios. Y eso empieza a controlar la inflación. Si decíamos que con la política expansiva los precios subían, ahora vean que como con la política restrictiva podemos lograr que los precios bajen. Bueno, ahí tenemos un cuadro que también va describiendo lo que les voy comentando. Entonces, cuando una economía existe mucho circulante, hay problemas de inflación, el gobierno suele adoptar una política restrictiva, utilizando la política fiscal, es decir, aumentando los impuestos. Y si quiere más bien generar empleo, generar movimiento económico, disminuye los impuestos para aumentar el gasto público. Sin embargo, ya saben, cuando disminuyen los impuestos, el Estado, el gobierno deja de recibir ingresos. Y si tiene menos ingresos, pero aumenta mucho sus gastos, pues se va produciendo déficits. Del otro lado, cuando se aplica una política fiscal restrictiva, es decir, que se aumentan los impuestos y disminuyen los gastos, va a generar el efecto contrario de la expansiva. A veces voy a repetir mucho el término demanda agregada, y la demanda agregada no es más que todo lo que implica el consumo, la inversión, gasto, más exportaciones, menos importaciones, es decir, todo lo que se mueve en una economía. Y la oferta agregada, el PIB, ¿no? Todo lo que la economía pone a disposición de la población, y la demanda agregada, todo lo que se consume, lo que se compra, todo lo que se produce y lo que se compra. Entonces tiene que haber una
equilibrio entre ambas situaciones. Bueno, ahí está en la derecha, van a ver ustedes la política fiscal con las acciones e instrumentos. Los instrumentos pueden ser expansiva, restrictiva. La expansiva tiende a reducir, cuando reduces los impuestos y incrementas el gasto público, ahí tienes todos los efectos que yo ya he descrito. Quisiera solo saber, dado que no veo a nadie, si me están escuchando bien. Sí, licenciado, se le escucha. Hay un poquito de interferencia, pero no, nada que no se pueda escuchar lo necesario. Licenciado, tengo una consulta. Viendo la realidad actual, a futuro, ¿cuál sería la política que debería utilizar, bueno, aplicar el gobierno que ya entre, que pueda ganar en sí, ¿no? Entonces, no sé cuál sería lo más ideal, porque como usted nos dice, la política expansiva hace que haya efectos negativos sobre la economía. En cambio, la restrictiva va a generar mayores ingresos. Entonces, pero hay que considerar que aquí, en este caso, en la realidad que tenemos, hay una polarización de ambas situaciones, ¿no? Entonces, no sé cuál sería la mejor política que se pudiera aplicar en este sentido. Sí, gracias, Verónica. En realidad, bueno, vimos hasta el momento solo el primer instrumento de la política económica, que es la fiscal. Nos toca ver todavía la monetaria y la cambiaria, que en general tiene el mismo objetivo, ya sea generar más movimiento económico, aumentar el empleo o reducir la inflación. Y en este contexto en el que estamos viendo que las empresas, los negocios, incluso las exportaciones se han visto reducidas, afectadas por todo el tema del COVID, entonces se necesita generar movimiento en las calles, ¿no? Habría que el Banco Central, por ejemplo se encarga de la política monetaria, seguramente va a adoptar algunas políticas expansivas o facilidades de crédito, y de hecho ya lo estamos escuchando, justamente para facilitar que la gente empiece a tener dinero circulante. ¿Cómo haces eso? Bajando las tasas de interés, facilitando el acceso a créditos a las personas como consumidores o a las empresas, ¿no? Para que empiecen a realizar inversiones, construcción, ampliación de su infraestructura, etcétera. Entonces, todo eso genera más liquidez. Lo que más se necesita en este momento en la economía es liquidez, mayor movimiento, ¿no? ¿Qué tal si pasamos a la política monetaria? Paso a explicar la política monetaria y de esa manera también vamos a complementar lo que les venía explicando con la política fiscal. La política monetaria justamente controla la masa monetaria, el circulante, porque no sé si todos son del área económica o tal vez de otro ámbito, pero suele existir muchas reglas y cálculos para saber cuánto dinero debe circular en la economía. No es simplemente casual que en cierta época en nuestra historia hemos tenido muchísimo circulante en los 80, los que son tal vez mayores, y ha generado lo que es la hiperinflación. Y también en otras épocas en que nadie compra o hay muy poco interés en la gente en comprar porque hay muy poco circulante. Todo eso responde a cálculos que hace el Banco Central para saber cuánto dinero debía poner en la economía. Entonces, cuando hablamos de la segunda política económica, la política monetaria, estamos hablando de la masa monetaria que circula en la economía. Y la masa monetaria que circula en nuestra economía está muy vinculada al tipo de interés, ¿no? Los intereses. Y el tipo de interés, ¿qué es el interés? No es más pues que el precio del dinero, cuánto cuesta el dinero, cuánto cuesta acceder al dinero. Por eso los bancos, cuando ofrecen dinero a la gente, ofrecen una tasa de interés que suele variar, podría variar en función de varios criterios, pero es eso, el costo del dinero. Y de igual manera que la política fiscal, la política monetaria puede ser expansiva y restrictiva. Quien define toda la política monetaria es el Banco Central, ¿okay? Y cuando hay exceso de dinero circulando, el gobierno y a través del Banco Central lo que necesita es reducir la oferta monetaria, es decir, que no haya tanto circulante. ¿Cómo puedes reducir que no haya tanto circulante en las calles
a partir de una decisión política, de política económica? Pues simplemente aumentas las tasas de interés, es decir, los bancos suben las tasas de interés y la gente empieza como que decir, mejor pongo mi dinero en el banco y gano un interés casi sin hacer nada. De esa manera deja de circular dinero en la economía y lo dejamos en las bóvedas, ¿no?, de los bancos o del Banco Central. Entonces, de esa manera se puede controlar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la política monetaria final? Lograr la estabilidad de precios a través de la variación en la cantidad de dinero circulante. ¿Okay? Puede ser expansiva y como también puede ser restrictiva. No sé si, a ver, en el próximo creo que está ese tema. Sí, aquí. Aquí de la misma manera. La política monetaria expansiva a través de la circulación del dinero puede ayudar a aumentar el empleo, pero a largo plazo puede aumentar la inflación. Ahorita enseguida les explico. Y la política monetaria restrictiva, con eso logras disminuir la inflación porque quitas dinero circulando en la economía, pero cuando quitas dinero circulando en la economía, pues también disminuyes el empleo. En cuanto a la política monetaria expansiva, aquí vemos qué tal si los bancos, así de manera uniforme o la mayoría de ellos, empieza a prestar más cantidad de dinero, o en realidad el Banco Central empieza a prestar más dinero a los bancos. Los bancos, como tienen que ganar ese dinero, van a facilitar el acceso a crédito, es decir, van a disminuir sus tasas de interés. Al disminuir sus tasas de interés, la gente y las empresas van a decir, me prestaré dinero porque hay bastante facilidades para acceder a créditos y está barato, no es mucho la inversión que tengo que pagar. Por tanto, empiezan a pedirse créditos, es fácil conseguir créditos. Cuando ellos sacan del banco dinero en créditos, entonces hay más circulante. La gente empieza a comprar, empieza a construir, compra un auto, compra un computador, compra muebles, los que producen muebles, los que venden autos, empiezan a recibir más dinero, bueno, empieza la economía a notar. Y como empiezan a notar todos de que hay más dinero, entonces dicen, puedo aprovechar porque subir un poquito el precio. Y todos van subiendo. Y si siguen notando, percibiendo de que hay ese buen contexto económico, todos siguen comprando y bueno, empieza a generarse la inflación de manera agregada y a largo plazo, la inflación, cuando todos han subido de precio. Entonces, por un lado, la política monetaria expansiva te ha permitido generar empleo, pero a largo plazo te ha empezado a generar inflación. Entonces, el gobierno, a través del Banco Central, decide aplicar una política monetaria restrictiva, que es a la inversa. El gobierno ha percibido que está empezando a haber mucha inflación en la economía, la gente sube los precios porque cree que hay mucho dinero en la economía y debemos restringir entonces la cantidad de dinero que va circulando en las calles. ¿Qué es lo que hace los bancos? Para empezar, el Banco Central restringe el crédito o puede aumentar el encaje legal, es decir, yo les voy a explicar enseguida todo esto del encaje legal, pero los bancos se ven obligados a restringir sus créditos, es decir, pueda que aumenten sus tasas de interés, el costo del dinero. Las personas, las empresas dejan entonces de prestarse masivamente de los bancos porque es muy caro o muy difícil acceder al crédito. También simplemente podrían poner más requisitos y listo. Por tanto, empieza a haber menos circulante, disminuye la demanda agregada. Como disminuye la demanda agregada, hay menos circulante, hay menos compras, hay menos ventas, no es necesario que yo contrate más gente, entonces no se genera empleos o incluso se puede generar desempleo, ¿no? Y de esa manera has disminuido el circulante en la economía, pero también has empezado a generar desempleo. Entonces, si algo tiene la economía es que
Una política que se aplica, fiscal o monetaria, en su momento puede ser beneficiosa para una cosa, pero poco a poco se va transformando, puede empezar a ser puede perjudicar a otro ámbito, ¿no? En el largo plazo. En un principio puede ser beneficioso y a largo plazo ya no tanto. Vamos a seguir avanzando en las diapositivas y vamos a ver la política cambiaria. Dijimos que la política económica tiene tres instrumentos: fiscal, monetaria y la política cambiaria. La política cambiaria. Pero antes de pasar a la política cambiaria, quería explicarles el término que había utilizado, el encaje legal. Bueno, también hay en otros textos, tal vez, o los que son economistas, también conocen como los coeficientes legales, o el coeficiente de Caja también se llama, que no es más que el Banco Central obliga a todos los bancos a que un porcentaje, una proporción de todos los depósitos que hace la gente individualmente, tienen que llevarlo a las bóvedas del Banco Central. Entonces hay un coeficiente, hay un porcentaje de ese encaje legal, que podría ser 5% o 10%. Si el Banco Central lo único que tiene que decir es, bueno, señores banqueros, el encaje legal ahora es 20%. Por tanto, los bancos tienen menos dinero para prestar y lo que hacen es, cuando hay menos dinero para prestar, obviamente el dinero es más caro, es decir, suben las tasas de interés y de esa manera contraen toda la masa monetaria circulante. O al revés, dicen, ya no tienen que entregarme el 20% de todos los depósitos que hacen sus clientes, sino simplemente el 10%. Por tanto, hay un 10% de excedente que los bancos tienen que ponerlo a disposición de la gente y, por tanto, ¿qué hacen cuando tienen mucho dinero? Yo te presto, yo te facilito los trámites, te bajo el interés, pero préstate este dinero porque ahora tengo. Entonces, eso es el Banco Central, a través del encaje legal, a través de una normativa, de esa manera puede expandir o restringir la masa monetaria. Bueno, y por supuesto hay otros instrumentos también, las operaciones de mercado abierto que se llaman cuando se hace la emisión de bonos, también de esa manera se puede expandir o restringir. Ustedes tal vez han escuchado hace un tiempo, durante cada Navidad el Banco Central ponía a disposición el bono navideño. ¿No? ¿Por qué? Porque había una percepción, una sensación de que en diciembre, y además hubo una bonanza económica, todos recibían, o mucha gente recibía sus aguinaldos, y que eso, como les decía, hay mucho circulante en la economía y eso genera tendencia, riesgo de inflación. Por tanto, ¿qué hago yo como Banco Central para quitar masa monetaria en la economía, en las calles? Pues puedo comprarles ese dinero, les ofrezco intereses. Y ponían, ¿no?, a la venta los bonos navideños, les daban un buen incentivo de buenas tasas de interés y de esa manera les quitabas a la gente el dinero y lo ponías en las bóvedas. Entonces, de esa manera también controlabas la inflación. Bien, habiendo explicado eso, ahora sí, veamos el tema de política cambiaria. Bueno, resulta que esta política cambiaria posiblemente es la política económica que más relacionada está con el comercio internacional, motivo de su diplomado, de sus estudios. Y si está relacionada con el comercio internacional, pues está relacionada con la integración. De hecho, cuando veamos la integración económica, ustedes van a ver que a medida que los países se van integrando más, tienen que coordinar varias de estas políticas, empezando la cambiaria, pero también sus políticas monetarias. Algo de eso vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, todo el intercambio de bienes y servicios a través de la frontera es producto de la globalización. Y la globalización económica no es más pues que también resultado de estas políticas económicas, ¿no? Es decir, la apertura al comercio internacional a través de la política cambiaria. Entonces, la política cambiaria es el manejo y la orientación que hace un Estado, por ejemplo, para integrar su economía al mercado global, al contexto internacional. ¿Y qué es lo que maneja la política cambiaria? Si la política fiscal manejaba el tema de impuestos y gastos, si la política monetaria definía el tema de masa monetaria,
qué cantidad voy a hacer circular en las calles, la política cambiaria lo que te va a definir es el tipo de cambio. Y eso es muy importante para el comercio internacional. ¿Qué es el tipo de cambio? Pues el tipo de cambio es justamente a cuánto el valor de tu moneda en relación a otras monedas. Nuestro tipo de cambio respecto al dólar, ¿no? Es lo que nosotros más conocemos, es 6,96, 6,98. Respecto al euro, es 8, creo, ¿no? Algo por ahí anda. Entonces, todas las decisiones en materia de política cambiaria también la va a determinar el Banco Central. Y entonces es el Banco Central el que determina el valor de nuestra moneda, la boliviana, en relación a las otras monedas del mundo. Bueno, ahí tienen una definición en el texto. La política cambiaria es el manejo de los tipos de cambio por parte del Estado a través del Banco Central para estabilizar la moneda y la competitividad de nuestra economía en el contexto global. Pues resulta que el tipo de cambio va a definir la competitividad de nuestra economía. Enseguida vamos a ver cómo. Acá está. ¿Cómo es que el tipo de cambio define la competitividad de nuestra economía? Eso que los que se dedican al comercio exterior, comercio internacional, es lo que más quieren, ¿no? Que exista más exportaciones, que podamos vender. Para eso hay una gran cantidad de esfuerzos para ofertar nuestra oferta exportable, abrir mercados, ampliar y diversificar nuestra oferta exportable, promocionar el comercio. Y cuando la política cambiaria podría ayudar muchísimo. Y les explico cómo. Ustedes han debido escuchar el tema de la devaluación o depreciación de la moneda local. Y para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué es devaluación o depreciación? Es cuando nuestra moneda nacional vale menos. ¿Qué pasa? Es decir, cuando tú requieres más bolivianos para conseguir $1. Hoy día, el tipo de cambio es por 7 bolivianos $1. ¿Y qué pasaría si mañana, por ese mismo dólar, tenemos que pagar 10 bolivianos? ¿Qué es lo que se ha producido? Entonces ustedes van a leer en la prensa, van a leer o escuchar en radio y televisión, se ha depreciado la moneda, se ha devaluado. Es decir, que se necesita que el boliviano vale menos frente a la moneda extranjera, en este caso el dólar. Y eso resulta que favorece a la competitividad. Perjudica a muchos, pero favorece en otro ámbito, que favorece a la competitividad. Por ejemplo, si hoy día una camisa, vamos a suponer que se producía en el Alto, en alguna fábrica del Alto, más o menos el costo de producción y todo eso era 100 bolivianos, al tipo de cambio de 7 bolivianos por dólar, eso significaba que esa camisa costaba $14,2, digamos, en Brasil, en Argentina, la camisa boliviana costaba $14,2. Bueno, como el Banco Central, el gobierno a través del Banco Central ha decidido por decreto que ahora es 10 bolivianos por $1, resulta que esa misma camisa, que su costo de producción es 100 bolivianos, al tipo de cambio de 10 bolivianos por dólar, resulta que esa camisa cuesta ya $10, ¿cierto? Sí, dividido entre $10. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la camisa o la empresa que fabrica esas camisas? Ha ganado competitividad, porque ahora su camisa ya cuesta $10, ya no 14. Pues por supuesto eso hace que sus ventas en el extranjero sean más rentables, se facilite. Entonces, eso al exportador le conviene. Por eso seguramente si ustedes siguen algo de las noticias de carácter económico van a encontrar de que son los exportadores los que suelen pedir que el gobierno evalúe cuánto tiempo más va a estar fijada nuestra tasa de cambio a 6,96 porque alegan que son muchos años y que todos los demás países han depreciado su moneda, y que Bolivia no, y que cada vez es más cara los productos bolivianos puestos en el mercado, que si devaluamos vamos a exportar más. Sí, cierto, pero también tiene muchos otros efectos, ¿no? Que no nos competen referirnos, pero esa es la economía. La economía, como decíamos hace rato, al principio tiene un efecto, pero a largo plazo otro. Y de lo mismo,
para las exportaciones, devaluar la moneda puede ser muy beneficioso, pero no para políticas sociales, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasaría con el turista? Al turista también le va a convenir porque sus bolivianos le reportan más dólares, ¿no? Consigue más dólares con los bolivianos que tenía. Entonces puede ir de viaje más fácilmente. ¿Qué tal si ocurre lo contrario? Lo que se llama la revaluación o la apreciación de la moneda nacional. Es decir, cuando vale más, cuando menos bolivianos para conseguir un dólar. Entonces, ahí está el ejemplo. Si hoy necesitaba 7 bolivianos para conseguir un dólar, ¿qué tal si el gobierno por decreto dice, no, señores, desde mañana es 5 bolivianos por un dólar? Entonces, ahí se dice que los bolivianos valen más frente a la moneda extranjera. Y esto, en el ámbito del comercio internacional, perjudica la competitividad. ¿Por qué? Si seguimos con el mismo ejemplo, si 100 bolivianos conseguíamos una camisa al tipo de cambio de 7 bolivianos por un dólar, eso era 14,2 dólares, ¿cierto? Y mañana, si esa misma camisa con un tipo de cambio a 5 bolivianos, esa camisa cuesta ahora 20 dólares. Por tanto, ha perdido competitividad en el mercado internacional. Pero el beneficiado ya también es el importador, porque con menos bolivianos va a adquirir más del exterior, se le abarata los precios extranjeros, ¿no es cierto? Y al venderlo en Bolivia, pues va a ganar más. Lo mismo va a ocurrir con los bolivianos turistas, es decir, ese es más fácil ir de viaje, necesitan menos bolivianos para conseguir más dólares. Y ahí hay 3 tipos de cambios. El fijo, flexible y controlado. Fijo cuando no se mueve, flexible cuando es oscilante a diario. Ustedes tal vez recordarán, hace más de 15, 20 años era flexible, totalmente fluctuante, ¿no? Todos los días cambiaba, casi siempre subía. Y el controlado, ¿no? Que es el Banco Central que define a través de una banda. Bien, ¿me están todos escuchando, siguiendo? Sí, licenciado. Sí. Ya, muy bien. Ok. Entonces, bueno, entonces veamos, ya que hemos visto la política económica son sus 3 instrumentos, fiscal, monetaria, cambiaria, que en ambos casos, en todos los casos puede ser expansiva o restrictiva, podemos empezar a ver los inicios de lo que es el comercio internacional, porque el grueso del avance de este diplomado, como se pide en el programa, es el sistema multilateral de comercio, es decir, principios del comercio internacional. El sistema multilateral de comercio no es más que un conjunto de reglas y normas que definen el comercio, tanto del exportador, del importador, del transporte, una serie de acuerdos que con los años y décadas de vida que tiene el GATT y la OMC se han ido construyendo y se han ido definiendo algunos principios también. Ahí tienen los principios más generales, más básicos, los más comunes. El principio del trato de la nación más favorecida y el principio del trato nacional, el principio de libertad del comercio, que el comercio sea previsible, que sea competitivo y que sea transparente. Entonces, esos son los principios. Ahora, el principio del trato de la nación más favorecida como el trato nacional también se agrupa dentro de lo que se llama de no discriminación. Bueno, les voy a explicar brevemente porque luego vamos a ver con más detalle cada uno de estos contenidos. Pero el trato de la nación más favorecida no es más que si tú concedes a un país una ventaja o privilegio, me refiero en términos arancelarios, es decir, disminuyéndole los aranceles, toda esa ventaja, esa preferencia que le has concedido a un país, la tienes que hacer automáticamente extensiva al resto de países.
Entonces, vuelvo a repetirles, el trato favorable que tú has hecho a un país, la tienes que hacer extensiva al resto de países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Ese es el principio del trato de la nación más favorecida. ¿Okay? Hay excepciones. Por ejemplo, cuando se instituye un proceso de integración regional, entonces ese grupo de países establece que van a darse entre ellos aranceles preferenciales y ya no es extensivo al resto de países del mundo o de los que son miembros de la OMC. Entonces, ahí hay una excepción, por ejemplo. Luego vamos a ver otras excepciones. Y el trato nacional, bueno, el principio del trato nacional no es más que todos los países deben dar igual trato a los productos tanto nacionales como extranjeros. Que el comercio sea libre, bueno, eso es el modelo económico liberal, lo que trata es justamente de reducir los mayores obstáculos al comercio para facilitar, agilizar el libre flujo de exportación e importación de los bienes y los servicios, ¿no? La libertad, que sea libre. Mientras más libre el comercio, mejor reducir todos los obstáculos que puedan existir, ya sea en términos arancelarios o no arancelarios, ¿no? Y además de todos esos papeles administrativos que se requieren. El otro principio, que sea previsible, es decir, la previsibilidad. Y en esto me refiero a que el exportador tenga la seguridad de que su producto va a poder entrar al mercado del país vecino o del otro lado del mundo, ¿no? Y que lo mismo, que el importador tenga la confianza plena de que su producto va a atravesar la frontera de su país y va a poder recibir lo que ha pedido, ¿no? Todo a eso se refiere la previsibilidad, que no haya inseguridad, temor, que sea competitivo, es decir, que todos los productos que se ponen a oferta tengan las mismas reglas de juego para poder competir, que pueda ponerse a disposición del consumidor los productos y que sean los que tengan la mejor calidad y el menor precio, los que sean los que consuman los consumidores, y no a partir de algunas políticas arancelarias o subvenciones, etcétera, que vienen a distorsionar el comercio. Y el otro, que sea transparente. Bueno, y en transparencia la OMC ha hecho una serie de, no hace más que pedir informes, o se llaman notificaciones que hagan los estados donde informen si están devaluando su moneda o si están poniendo un requisito arancelario o técnico a la importación de un producto, ¿no? Que sea transparente y que además no es fácil poner un requisito a un determinado producto. Hay toda una serie de normas en el acuerdo de obstáculos técnicos por comercio o del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias para poder poner algunas nuevas restricciones de carácter técnico. Esto lo vamos a ver con más detalle, solo quería hacerles una introducción a los principios del sistema multilateral de comercio. Porque ahora lo que vamos a ver, empezar a ver, es los fundamentos de la integración económica. Yo al principio les había dicho que en nuestro sílabus, nuestro programa, está dividido en tres partes. La primera, que se refiere a los política económica, sus instrumentos. La segunda, que es los procesos de integración económica, y también hay una tercera, que es la OMC, el Sistema Multilateral de Comercio. Entonces, para entender el sistema multilateral de comercio y todo el proceso de integración económica, es bueno que revisemos algo del material de los fundamentos de la integración económica. No me voy a referir a teoría de la integración económica, porque eso con seguridad todos ustedes lo han visto repetidas veces en su formación preuniversitaria, pero sí voy a referirme a los niveles de integración económica que hay, porque eso sí lo tenemos que tener claro. Entonces, aquí, bueno, ustedes van a ver en esa diapositiva las definiciones que hacen algunos
académicos pensadores de integración económica, pero que no es más que un grupo de economías que deciden establecerse como objetivo mejorar su producción, su exportación, su bienestar de la población, y para eso deciden aplicarse preferencias entre ellos y de repente restricciones para el resto del mundo, con ciertas bemoles y cambios, pero más o menos ahí tienen ustedes varios de los académicos más renombrados del ámbito del comercio internacional que hacen su propia definición sobre integración económica, ¿ok? Que ustedes lo pueden revisar con más detalle. Yo estoy viendo cómo la hora avanza, pero mis diapositivas no avanzan tan rápidas, aquí tengo que apresurarme. Entonces, toda la integración económica siempre va a generar efectos positivos y negativos. Aquí tenemos una definición de efectos estáticos y efectos dinámicos. Los efectos estáticos, creación de comercio, por un lado va a crecer el comercio, pero también empieza a desviarse el comercio, sobre todo cuando se ingresa a la unión aduanera, cuando se aplica aranceles externos comunes, empieza a ocurrir que cierto comercio que fluía hacia un país empieza a fluir hacia otro país, porque se va abriendo más facilidad de acceso al mercado o más restricciones que obligan a que el comercio empiece a dirigirse hacia otro lugar. Y por supuesto efectos dinámicos, ¿no? Está comprobado que el comercio es un catalizador, un motor del crecimiento económico, ¿no? Mientras más los países más prósperos, por lo menos de los últimos 20 años, me refiero a las economías del sudeste asiático, han hecho del comercio exterior el motor de su crecimiento económico. Hay una relación comprobada entre comercio internacional y crecimiento económico. Y por supuesto entre tecnología, porque la tecnología cada vez permite digitalizar más todos los procedimientos aduaneros, operativos en frontera, etcétera, que permiten también agilizar, facilitar, mover cada vez más comercio, ¿no? Podemos comerciar cada vez más rápido, más barato. Bueno, entonces ahí está. Además, las economías de escala, ¿no? Los procesos de integración también buscan eso, que las economías más chicas puedan aprovechar las economías de escala al poder entrar a otro país con tasas preferenciales. Bueno, también en inversiones se puede conseguir. Al final, el objetivo de la integración económica es libre circulación de bienes y servicios en las etapas iniciales y en las etapas que se va escalando gradualmente, pues también se quiere o se busca la libre circulación de capital, cuando acá el capital, y libre circulación de la mano de obra, mano de obra. Por supuesto que esa es la más restringida. Ustedes ven de que los países no les gusta recibir migrantes, ¿no? Entonces, la integración económica que debiera ser bienes, servicios, capital, inversiones y mano de obra, es más recelosa con la mano de obra, ¿no? Bueno, entonces, los procesos de integración va a significar que también a medida que vayan escalando, empiecen a coordinar sus políticas macroeconómicas. ¿Qué es parte de esa política macroeconómica? Es política fiscal, política monetaria, política cambiaria, que ya hemos visto. ¿Pero por qué tienen que coordinar? Porque si un país devalúa su moneda, como normalmente hace Argentina o Brasil, afecta inmediatamente al resto de sus socios, porque ya han visto cómo gana o pierde competitividad con una política así tan sencilla, ¿no? Entonces, los países acuerdan establecer ciertos aranceles, ciertas reglas para que más o menos el comercio sea equilibrado, y de repente un país devalúa su moneda y lo vuelve totalmente más barato sus productos e inunda el mercado de su vecino. Entonces, por eso el proceso de integración requiere coordinar políticas macroeconómicas. Y esto es muy importante que lo aprendan, pero los que saben muy bien, pero los que están incursionando en el área del comercio internacional, porque esto la terminología de zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica plena, son categorías, son conceptos, son términos
muy técnicos que tienen que entenderlo y aprenderlo bien. Lo mejor es ver el triángulo o la pirámide que ustedes tienen en el lado derecho y ver primero ahí abajo, que dice zona de preferencias arancelarias. Ya esta zona de preferencia arancelaria significa que es la forma más básica de integración económica y que implica y que incluye la zona de preferencia arancelaria. La zona de preferencia arancelaria no es como forma elemental de integración económica, no es más que concesiones unilaterales que hacen pues, por lo general países desarrollados en beneficio de los países en desarrollo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, han debido escuchar los SGPs, es decir, sistemas generales de preferencia, o tal vez una variante, el ATPDA que nos daba Estados Unidos, ¿no? Nos daba unilateralmente Estados Unidos, un país desarrollado en beneficio de un país en desarrollo, unilateralmente. Bolivia no tenía que hacer una apertura de su mercado en reciprocidad, como normalmente establecen también otros de los principios de la OMC, sino que era unilateral, era una concesión unilateral que hacía un país en desarrollo en beneficio de otro país más chico. Era una zona de preferencia arancelaria para un producto en específico. Creo que en el ATPDA era para textiles, ¿no? Para textiles y también para banano, que creo que venía del Chapare. Entonces, son concesiones, aperturas que hace un país desarrollado en beneficio de otro para ciertos productos de manera temporal e incluso de manera condicionada, porque también cuál era a cambio de qué, de que se sigue erradicando cultivos de coca, etc. Entonces, esa es una forma de integración económica, la más básica. No es común, como ustedes sabrán, no es de la más común, no es generalizado, es solo para países en desarrollo durante un tiempo, para ciertos productos, para ciertos países. ¿Ok? No es muy común, pero es bueno que lo sepan. Se llaman los SGPs. Pero el que sí es ya el más conocido, del que siempre van a ustedes escuchar, hablar y leer en prensa y demás, es las zonas de libre comercio. Y las zonas de libre comercio supone la eliminación de todos esos obstáculos arancelarios, no arancelarios, para comerciar mercancía. También puede incluir servicios, si es que los países han acordado que también en su tratado, en su acuerdo, incluya servicios, pero si no, es simplemente bienes. Entre ellos se dan preferencias arancelarias, pero cada país después mantiene sus propios aranceles para el resto del mundo. Por ejemplo, NAFTA, que es por sus siglas en inglés, o en el español el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a ver si alguien busca en internet, ahora ha cambiado de nombre porque el presidente Trump lo ha renegociado o ha hecho cambios y ahora tiene otro nombre, pero todavía se lo conoce más como NAFTA en inglés o el TLCAN en español. Es eso, simplemente aspira a ser una zona libre de comercio, nada más. No le interesa llegar a unión aduanera ni a mercado común, mucho menos unión económica como es la Unión Europea, sino simplemente ser una zona de libre comercio, nada más, comerciar entre ellos, facilidades para el intercambio de bienes y servicios, preferencias arancelarias entre los países miembros, México, Chile y Canadá, y nada más. Pero después cada quien puede mantener sus aranceles respecto a los terceros países, ¿no? A lo que exporte Estados Unidos de China y ponga su arancel a Colombia, eso le es indiferente a México, porque la zona de libre comercio simplemente es aranceles preferenciales entre ellos, pero no obliga a tener aranceles respecto a terceros países. Si escalamos en esa pirámide, el próximo paso es la unión aduanera. La unión aduanera incluye de por sí una zona de libre comercio, pero además significa que los países se comprometen, los que son parte de esa unión aduanera, a adoptar un arancel externo común frente a terceros países. Es decir, frente al resto del mundo, a todos los que no son parte de ese proceso de integración.
¿Qué significa eso de que tienen que aplicar un arancel externo común frente al resto del mundo? Que los países que decidan constituir una unión aduanera, el proceso de integración que decida constituir una unión aduanera, tiene que empezar a coordinar algunas de sus políticas económicas, posiblemente comenzando por la oferta monetaria, por la política cambiaria, ¿no? Y los países pueden ser muy recelosos de sus políticas económicas porque no quieren ceder sus atribuciones. Por tanto, se suele decir, en el caso del Mercosur y en el caso de la Comunidad Andina, que son una unión aduanera imperfecta. Y otros dicen, son una zona de libre comercio perfecta, pero no han llegado a una unión aduanera. Bueno, por lo general, ustedes van a leer en la literatura que es el Mercosur y la Comunidad Andina es una unión aduanera imperfecta. ¿Y por qué imperfecta? Porque sí existen en la zona de libre comercio, todos los aranceles tienen aplicación de gravamen de arancelario cero, un montón de facilidades para entrar a los mercados miembros, de los países miembros, pero no tienen un arancel externo común para todos y cada uno de los productos. En algunos, los más sensibles, cada país ha mantenido, por un tema de protección de su industria, de su mercado, su propio arancel. Cuando la teoría dice que en una unión aduanera debiera aplicarse un arancel externo común para todos los productos y todos los países. Entonces, el Mercosur y la Comunidad Andina es una unión aduanera imperfecta que, debido a que por temas de protección de sus mercados, no aplican para todos los productos un arancel externo común. Es decir, hay indisciplina. Muy bien. Y un escalón más arriba, tenemos al mercado común, que además de ser una zona de libre comercio y una unión aduanera, en teoría debería permitir la circulación de los factores productivos, capital y mano de obra, ¿no? Entonces no solo es bienes y servicios, que ya se encarga de eso la zona de libre comercio, más un arancel externo común, que es la unión aduanera, sino que en el mercado común ahora es capital y mano de obra. Cuando hablamos de capitales, inversiones, ¿no? Facilidad para mover los dineros. Y cuando hablamos de mano de obra, nos referimos a migraciones, incluido la posibilidad de que tú puedas circular de un país a otro a trabajar, sin hacerte un montón de trámites para permisos de trabajo, reconocimiento de título, reconocimiento de tus capacidades técnicas. No, el mercado común significa que ya pueden circular bienes, servicios, inversiones, mano de obra, como si estuvieran en el mismo país. En teoría, en su acta constitutiva, tanto la Comunidad Andina como el Mercosur aspiran a constituirse un mercado común, pero en este momento son una unión aduanera imperfecta. ¿Ok? ¿Está claro? Y el siguiente escalón que ustedes pueden ver ahí es la unión económica. Pues la unión económica ya es pues coordinación de todas las políticas económicas, fiscal, monetaria, cambiaria, y además es la constitución de un banco central común para todos los países. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, que es el Banco Central de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está en esa fase en ese nivel de integración, en la unión económica, ahí arriba de la pirámide, ¿no? Bastante desarrollado. Tiene, por supuesto, cada uno de estos niveles ventajas, desventajas. Posiblemente de la ventaja de la unión económica es que desaparece la incertidumbre de si el país de al lado te va a devaluar su moneda de un momento a otro para hacer más competitivos sus productos. ¿Por qué? Porque ya hay solo un Banco Central Europeo, porque ya solo tienen una moneda, el euro, ¿no ven? Y además ya hay un montón de homologación de normas, legislación y de procedimientos para la exportación de un producto, importación de otro producto, normas de etiquetado, de certificados y procedimientos, etcétera. Es decir, actúan como si fueran simplemente una economía. Entonces, mientras más complejo es un proceso de integración económica, mayor necesidad de coordinar las políticas económicas que vimos en un principio. Desde 1999
circula el euro, es decir, 20 años. Y la Unión Europea igual, desde los 60, o sea, desde el 62 que se ha empezado a construir la CECA, la Comunidad Económica de Carbonilla Cero. Nosotros en Latinoamérica tampoco hemos estado muy rezagados, porque el primer proceso de integración que luego lo vamos a ver es del 69, es decir, 6, 7 años después. Sin embargo, vean que nosotros no hemos logrado consolidar ser plenamente una unión aduanera, ¿no? Es decir, estamos, digamos, en el segundo escalón, cuando otro proceso similar, que empezó apenas 5 o 6 años después, está en un cuarto escalón. Y arriba ustedes ven la integración económica y completa en la cúspide. En otros textos también van a leerlo, encontrarlo como la integración política. Pero eso no existe en el mundo un ejemplo de un proceso de integración que ha terminado en integración política. A no ser que consideremos, por ejemplo, a Estados Unidos. Dividan el nombre Estados Unidos, es decir, Países Unidos, ¿no? Estados Unidos, desde su nacimiento, ha logrado constituirse en una integración política económica completa, pero son varios estados que han conformado un estado. ¿Qué significa cuando ya hay una integración económica completa o una unión política? Primero, un parlamento común. Segundo, una política exterior común, es decir, una cancillería, nada más. Y ejército común para definir sus políticas de seguridad y defensa común. Por ejemplo, la Unión Europea no tiene un ejército propio. Ustedes podrán decir la OTAN, pero la OTAN no es propiamente el brazo armado de la Unión Europea, por más que funja tal vez como tal, pero no es propiamente su ejército. Tampoco tiene una cancillería, aunque en Bruselas tiene su parlamento y también un ministerio de defensa o de política exterior de la Unión Europea, pero no tiene propiamente un solo canciller toda la Unión Europea, ¿no? Alemania, Francia, todos todavía mantienen sus propios cancilleres. Entonces, no existe, digamos, un ejemplo de ni siquiera la Unión Europea de haber llegado a esta etapa. Algunos apuntes antes de pasar. Muchas de estas etapas no es que está claramente definido, ¿no? Desde hoy somos unión aduanera y ya desde ayer éramos zonas de libre comercio, ¿no? Por supuesto hay fórmulas intermedias, son procesos de avance, de retroceso, o vean ustedes mismos lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que era el gran paradigma de la integración económica, cuando uno de sus socios, el Reino Unido o Inglaterra, decide retirarse, ¿no? El Brexit. Entonces, también nos está demostrando que un proceso de integración tampoco es lineal, ¿no? Sino también puede tener sus dificultades en el paso de una etapa a otra, o inclusive su retroceso, y también depende mucho de la aceptación de sus ciudadanos, ¿no? A veces estos procesos de integración significan acción y no lo aceptan sus ciudadanos. Por ejemplo, la Unión Europea debería crecer expandirse de acuerdo a sus planes a Turquía, pero no aceptan para nada ni Francia ni Alemania a Turquía. Lo mismo en el Mercosur, en la CAN, también hay un tema de migración que influye también en por qué no se escala hacia otros niveles más rápidos. Bueno, aquí en este gráfico, en esta diapositiva, ustedes pueden ver otra vez simplemente ahí el número 1 en rojo, área de libre comercio, es decir, el primer nivel, el primer escalón, simplemente es la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para los bienes y servicios. Segundo, nunca lo olviden, unión aduanera, el arancel externo común frente a terceros países. Mercado común, libre movilidad de factores productivos, además de bienes, servicios, además es capital y mano de obra, la unión económica, la unión monetaria y determinada, y algunas políticas, ahí se hace énfasis en la fiscal. Y la unión política, bueno, es el 1, 2, 3, 4, ¿no? Ok, listo, pasemos.
Bueno, por supuesto la integración económica tiene beneficios, tiene costos, y algunos podrán estar más a favor, otros más en contra. Les recuerdo que la integración económica también tiene su perspectiva y su posicionamiento político. No hay integración económica, comercio internacional sin liberalismo, y el liberalismo es pues capitalismo, es neoliberalismo, todo lo que 14 años que hemos estado escuchando mucha crítica, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? El mundo se mueve a partir del compra y venta, la oferta y la demanda, el intercambio de bienes y servicios, y eso es lo que nosotros estamos estudiando, promoviendo, y creemos firmemente que a partir del comercio interno, pero también el comercio exterior, se puede lograr el crecimiento económico y mejorar el desarrollo, ¿no? Sin embargo, hay costos en la integración económica. Es indudable. Normalmente aparecen justamente al principio de un proceso de integración económica. Es decir, lo más difícil de un proceso de integración económica está justamente al principio. ¿Por qué? Porque cuando tú bajas aranceles por una zona de libre comercio a tus países vecinos o miembros de ese proceso de integración al cual te has sumado, inmediatamente empiezas a recibir productos en los que son las otras economías más competitivas, y eso inmediatamente repercute en alguna cierre de algunas empresas y generas desempleo y entonces impacta. Y es lo primero que la gente ve y dice: no, protejan las fronteras, suban los aranceles porque están ingresando muchos productos de X país y por tanto es perjudicial. Hay reacciones nacionalistas, exigencias proteccionistas, las hay, y seguramente con mucha razón. Sin embargo, los beneficios de la integración económica aparecen a mediano o largo plazo, y los costos es más a corto plazo. ¿Qué ocurre ya más a mediano o largo plazo? Empieza a percibirse los beneficios de la integración, a recibirse, a notarse los beneficios. Primero, de que las empresas que producen a precios competitivos no solo ya tienen el mercado nacional para producir, sino que además empiezan a acceder y a conquistar nuevos mercados de países miembros del proceso de integración al que nos hemos adherido. Por tanto, un mercado por lo general bastante más grande en términos de población y con mayor poder adquisitivo, significa que la empresa también empieza a crecer y por tanto a contratar más operarios, más trabajadores, posiblemente a los que han perdido su empleo por las empresas que han sido menos competitivas, pero también se genera empleo, ¿no? Se empieza a aprovechar las economías de escala, ¿no? Y se empieza a ser más productivo. También podríamos mencionar que se gana poder de negociación en los foros internacionales, sobre todo ahora, en el que se están empezando a ver procesos de negociación o zonas de libre comercio entre bloques. Por decirles, CAN, Mercosur, podría ser Mercosur Unión Europea, o podría ser Alianza del Pacífico con la PEC, o la ASEAN del Asia-Pacífico. Entonces, no es lo mismo que Bolivia busque una zona de libre comercio solita con China, que lo hagamos como con Andina, o como Mercosur, o como Sudamérica, como la LAD. Entonces, que se gana poder de negociación. Bueno, también ahí está mayor competencia, genera disminución de precio y mejora de calidad, indudablemente. Y eso es de beneficio para los consumidores. También se puede facilitar los avances en tecnología, ¿no? Porque entre los países también pueden empezar a beneficiarse de la localización de las empresas, la transferencia de tecnología, etc. Y también los países se van viendo, los ministros de Economía se van viendo cada vez más obligados, en la medida que tienen más procesos de integración, a mantener políticas económicas prudentes y coherentes. Bueno, miren, aquí ya vamos a ingresar al sistema GATT de la OMC, que es el segundo gran bloque de temática que les había dicho, ¿no? Que la primera es política económica y un poco para los principios del OMC. El segundo gran bloque, que va a ser el central, es el GATT,
y la OMC. Y la tercero va a ser procesos de integración económica específicos. Vamos a hablar de la LADICAN, Mercosur, CARICOM, el sistema integrado de Centroamérica, etcétera. Pero como es muy raro para mí hablar y no escuchar ver a nadie, quiero saber si todavía siguen ahí, si me están enseñando, escuchado. ¿Alguien? Escucha, licenciado, presente. Estamos aquí, licenciado. Gracias, Carlos. Y me salen algunos nombres, pero desaparecen rápido. Y, licenciado, ¿sí? Estamos atentos. Gracias, Eva. Muchas gracias. Yo quería, de todas maneras, hacerlo al final de la clase, es decir, esto es hasta las 9, tenemos 10, 12 minutos, pero yo quería ver, me sale que hay 20 participantes, pero necesito, dice, tomar una lista y también quiero conocerlos, aunque sean sus voces, porque nadie quiere mostrarse, entonces, por lo menos sus voces, para irlos conociendo, y que me digan, además de presente, que me digan su formación, su formación y si quieren pueden decir dónde trabajan y si no quieren no dicen, pero por lo menos digan presente y su profesión. ¿Listo? Les voy a llamar lista. ¿Ok? Eva Aguilar. Presente, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado, un gusto. Yo soy de profesión contadora pública. Ya, si he escuchado bien, contadora pública, Eva, ¿no? Eva, contadora pública, ¿cierto? Exacto, licenciado. Ya. Verónica Belén. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Verónica Belén, soy ingeniera comercial. Ah, ok. Ingeniera comercial. Bueno, tú entiendes muy bien todo esto. Carla Canaviri. Sí, licenciado, buenas noches. Mi nombre es Carla Canaviri, soy de profesión abogada. Ya, muy bien. Somos casi colegas, entonces puede ser un poquito nuevo en algunos temas, ¿no? Sí, licenciado, muchos temas son nuevos, sí, pero sí está entendible su explicación. Bien, gracias, Carla. Vania Condori. Buenas noches, licenciado. Soy de profesión ingeniero comercial. Muy bien, Vania, también muy experta en esto, fácil que lo entiendas. Después, Gabriel Córdoba. Buenas noches, licenciado. Soy de profesión de comercio exterior de aduanas. Ya, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Valquiria Escobar. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Valquiria Escobar y yo soy auditor de profesión. Muy bien, Valquiria, gracias. Verónica Guiteras. Presente, licenciado. Bueno, mi nombre es Verónica Guiteras Armani, soy abogada. Muy bien, gracias. Ingrid Herrera. Ingrid no está, ¿no? Ingrid. Bien, ella está en otra. Gimbert Jiménez. Presente, licenciado. Gimbert, ¿tu profesión o a qué te dedicas? Soy de profesión ingeniero comercial. Ya, listo, muy bien. Marcelo Holanda. Presente, doctor o ingeniero. Soy de profesión abogado. Muy bien, Marcelo. Noelia Landa. Buenas noches, licenciado. Soy de profesión ingeniera comercial. Ya. Gracias, Noelia. Vilma Mamani. Vilma Mamani a la una.
A las 2 y a las 3 no hay. Fernando Marca. Buenas noches, licenciado, desde Cochabamba. Le hablo. ¿Cómo está? Bien. Yo químico farmacéutico, licenciado o ingeniero, perdón. Listo, muy bien, gracias Marco, qué bien que esa, por ejemplo, es una ventaja de la educación virtual, ¿no? Que no existía, no era posible. Excelente, qué bueno. Excelente, porque la sucursal de Ideas en Cochabamba no tenía este tipo de diplomados, ¿no? Bueno. Muy bien. Ahora vamos con Marco Paco. Buenas noches, licenciado. Soy de profesión ingeniero comercial. Muy bien, Marco. Un gusto. Helen Rodas. Licenciado, buenas noches. Soy licenciada en Comercio Internacional. Sí, todo. Gracias, Helen. Más adelante. Buenas noches, licenciado. Bueno, soy de profesión ingeniero agrónomo. Estoy trabajando como investigador en la Universidad Técnica de Oruro. Estoy siguiéndolos desde Oruro. Ok, qué lindo, muy bien. Otra buena noticia. Oruro. Freddy Sukuhayo. Buenas noches, licenciado. Mi profesión es de economista. Muy bien, economista. Bueno, mejor que tú debiste haber dado la primera parte de la clase. Ok, un gusto, Freddy. Carlos Surco. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Surco. Soy ingeniero industrial, actualmente trabajando en banca. Muy bien, gracias, Carlos. Mireya Valencia. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Mireya Valencia Flores y soy de profesión auditora. Bien. Verónica Vilca. Buenas noches, licenciado. Bueno, mi profesión es contador. Ya, creo no haber escuchado bien, pero creo que dijiste contadora. Sí, licenciado, contador público. Ya, muy bien, gracias, Verónica. Muy bien, hemos sido 10, tengo registrado de 18 personas. Licenciado, ¿Sí? Buenas noches. Tuve un conveniente de conectarme. Mi Ya, Hola. Ingrid Herrera. Trabajo en una empresa de importaciones y específicamente en el área de salud. Ya, bueno, Ingrid, por lo menos has aparecido. Ya, yo quiero consultarles ahora a ustedes, como les decía en mi presentación, tengo como 6, 8 años de profesor, pero mi primer día en el sistema virtual, así muy extraño para mí hablar hablar a mi pantalla de laptop y no ver caras, que yo estaba acostumbrado y ahí me daba cuenta si quién me está entendiendo y quién me está atendiendo, pero ahora no veo nada. Y entonces yo quiero saber si, por eso pedía profesiones, porque yo quiero saber si de repente todo esto ustedes lo saben, es demasiado simple o avanzamos directamente a la parte más técnica, más rápido, más lento. Estamos atrasados apenas en la diapositiva 16. Quería saber cómo se evalúa, cómo han estado recibiendo además las evaluaciones del resto de sus profesores y cómo proponen, sugieren evaluar también este curso. Si pudiéramos definir eso rápidamente para mantener y definir las reglas claras del juego. Bueno, a mí me parece que está bien la forma en la que está llevándose la dinámica de la clase.
En el anterior módulo nos han tomado un examen en la plataforma. Tal vez sería bueno eso también, si los compañeros están de acuerdo. Y bueno, está bien porque profesiones y bueno, no todos tenemos los técnicos que utilizan la clase. Ok, gracias, Verónica. ¿Tiene alguien otra sugerencia? Porque lo que yo tenía planificado es que yo tengo un cuestionario que podría servir bien como test, como examen, pero de cada parte que vamos viendo, ¿no? Toda la parte política económica que ya vimos, ya tengo un cuestionario de 5 o 6 preguntas, creo que 3, 4 de ellas son verdadero o falso y 2 creo que son para desarrollar. De la parte de sistema multilateral de comercio, que es lo que vamos a empezar a ver, lo mismo, hay unas 6, 8 preguntas, unas 5 serán verdadero o falso y el resto serán de desarrollo. Una opción, como me decía Verónica, es subirlo a su plataforma. La otra opción es que yo les mande a sus WhatsApp, supongo que tendrán grupo, no sé, y ustedes desarrollan en sus casas y luego lo escanean o lo fotografían o no sé, y me envían al final del módulo. ¿Cómo ustedes normalmente están haciendo o qué prefieren? Licenciado, perdón, José, le habla, licenciado. Todo licenciado de evaluación o trabajo, licenciado, se tiene que cargar a la plataforma, licenciado, al final del módulo, ya sea examen, cuestionario o un trabajo práctico. Todo se carga a la plataforma, ellos lo pueden bajar, elaborar y luego nuevamente lo suben a la plataforma, licenciado. Todo es por la plataforma. Ah, bueno, ok. Si es así, entonces todo a través de plataforma. Entonces yo voy a enviar a IDEA este cuestionario que yo ya tengo. Algunas son preguntas, como les decía, ya cerradas, otras son abiertas. Y ustedes ya verán cómo van llenando o respondiendo, si por cuánto tiempo estará online esos cuestionarios. La cuestión es que seguramente al final del módulo me van a pasar de todos ustedes sus cuestionarios. Entonces, ese sería el primer acuerdo que tendríamos, en realidad la primera regla que hay que cumplir, ¿no? Que todo es a partir del cuestionario. Ahora, ¿se evalúa simplemente la cuestión del cuestionario o también hacen trabajos o hacen controles de algo? Licenciado, buenas noches. Weimar le habla. Sí, Weimar. Sí, el primer módulo creo que se ha calificado un solo trabajo final. En el segundo módulo se ha hecho como controles de lectura, o sea, los exámenes de cada semana. Y bueno, un trabajo también por semana, ¿no? Eso, bueno, o sea, que se está calificando en el segundo módulo. Y en el primero solo realizamos un trabajo final. Yo sugeriría que se parta de hacer un control de lectura tal vez semanal, porque es bueno, porque se pasa, y tal vez un trabajo también por semana, ¿no? O un solo trabajo al final. Licenciado, mil disculpas. Ya, perdón. He baleado, yo estoy de acuerdo con mi compañero Weimar, si más no me equivoco. El de los controles de lectura semanal, ¿no? Ha sido bien productivo para los que estábamos en clases. Ha sido como una retroalimentación y tal vez un trabajo final sería lo recomendable. Listo, gracias Eva. José, creo que... Licenciado, perdón, sí, mil disculpas. Licenciado, sí, el primer módulo se pasó porque pasó muchas clases en línea, porque necesitaba mucho tiempo, licenciado. Entonces, el segundo módulo creo que tuvieron más actividad en la plataforma. Lo que sí se está calificando es uso de la plataforma con los estudiantes, como ellos ya saben, 40% en la asistencia es uso de la plataforma. Entonces, ellos tienen que hacer actividades, tareas, los foros igual yo le doy mañana una evaluación para que usted califique quiénes están
trabajando en el foro, ¿no, licenciado? Entonces, tienen que tener sí o sí actividades en el foro, licenciado. Más o menos, le digo, el 60% va a ser su examen final y el 40% tiene que ser entre tareas y foros, licenciado, los foros que tienen que realizar los estudiantes. Muy bien, bueno, entonces ya en reglas ya está definido también la metodología. Yo les voy a entregar entonces, bueno, creo que ya les he entregado a los de IDEA toda el cuestionario de todo el contenido en general, que son como 8 páginas el cuestionario, y van respondiendo, pues, ¿no? De acuerdo a lo que vamos avanzando y de acuerdo también a sus tiempos y conocimiento. De repente también ya pueden ir avanzando otras áreas del sistema multilateral de comercio que no hemos visto, pero de repente ya saben, ¿no? Y pueden ir avanzando. Y eso sería como, creo que dijeron 60%, y el 40% es uso del foro y de la plataforma, que también he enviado algunas preguntas, de que tengo que completarlas, las voy a completar. Y que yo sepa, no sé si en sistema virtual se mantiene, pero se aprobaba con 65%, ¿no? Entonces, eso creo que también se va a mantener esa regla. Lo que sí quiero innovar con ustedes, vamos a ver, es que quisiera enseñarles algunas herramientas que ofrecen para mejorar los conocimientos en este tema del GATT y la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La OMC tiene un sitio web donde ofrece 2 cosas, o sea, un montón de información, pero además que les podría interesar es herramientas de inteligencia comercial, que se refiere a cuánto exporta un país, qué productos importa un país, cuántos de aranceles se establece para importar de un país, por decirles, dónde vendemos nosotros los bolivianos nuestras nueces, qué países son los que nos compran, a cuánto nos están cobrando de arancel, qué otro país podría estar importando muchas nueces y que podríamos acceder a esos mercados. Todo eso son herramientas de inteligencia comercial que tiene la OMC. Me gustaría así en 5 o 10 minutitos algún rato mostrarles dónde pueden conseguir toda esa información y también mostrarles la plataforma de la OMC que tiene estas herramientas de inteligencia comercial, pero que también ofrece un montón de cursos y de bases de datos que a ustedes también les va a poder servir y les va a interesar. Entonces, si les interesa el comercio internacional, la GATT, la OMC tiene una plataforma impresionante de información y cursos también de estos temas para ampliar, porque lo que les voy a presentar de la OMC en las próximas 2 clases, obviamente es bastante más general. Voy a mencionar los acuerdos principales y sus características principales, pero cada uno de esos acuerdos tiene también muchas especificidades que si les interesa en esa plataforma del OMC van a poderla encontrar y conocer. Entonces, nos tendríamos que ver o encontrar virtualmente el miércoles a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, el miércoles, y lo que sí les voy a pedir es que voy a avanzar, pero bastante más rápido, porque yo pensaba avanzar como hasta la diapositiva 30 y resulta que estoy en la mitad. Entonces, la próxima clase, por favor, voy a empezar lo más temprano posible y voy a avanzar mucho más rápido, ¿ok? Está bien, licenciado. Ya, Verónica, gracias por responder. Es bueno saber que hay alguien ahí atrás porque desde aquí pareciera que estoy solo, no estoy acostumbrado a dar clases en una habitación solo, pero me voy a acostumbrar. La única que me escucha a ratos cuando elevo la voz es mi gata, pero sé que hay gente del otro lado. Bueno, estimados, muchas gracias por su atención en esta hora y media. Como les dije, era mi primer día en este sistema, pues tengo que aprender a adaptarme y ya desde la próxima clase, ya como estoy manejando mejor este tema, voy a acelerar
el avance, y también cualquier duda al cuestionario que les van a poner sobre la plataforma, pues lo conversamos. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, licenciada. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Saludos a La Paz, Cochabamba.